Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio y hoy nos vamos a ir hacia el área de bienestar y salud mental con nuestra sexóloga Xenia González. Xenia, bienvenida. Hola Raquel, gracias. ¿Qué tal? Xenia, hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante y también que intriga a muchas personas, que es el orgasmo. ¿Podríamos empezar definiendo qué es? Bueno, la casa siempre voy a decir por el tejado, pero en verdad el dicho está mal, así que me pongo a ello. Vale, mira, el orgasmo es el punto máximo, más intenso de placer en una relación sexual. No es solo una sensación física como muchas veces creemos, sino que al final es una experiencia como mucho más completa, ¿no? Que involucra tanto el cuerpo como la mente. Por un lado, a nivel físico, ocurren ciertas contracciones en la zona pélvica, que pues ya sea los músculos que rodean la vagina, el útero y el ano, o por otro lado los que rodean el pene y el ano, ¿no? Y estos músculos se contraen de manera rítmica y de manera involuntaria, lo que hace que se libere como toda la tensión acumulada durante la excitación sexual, y eso produce pues la sensación que identificamos, ¿no? de relajación, de bienestar. Pero como decía, el orgasmo no es algo solo físico, sino que también, pues por ejemplo, activa en el cerebro la liberación de ciertas sustancias como la dopamina, la oxitocina, que generan esta sensación de placer, felicidad, conexión emocional con la otra persona. De hecho, muchas personas experimentan lo que se llama como un estado alterado de conciencia, que viene a ser como que esa sensación de que el tiempo y el espacio en el que estás como que se desvanecen, ¿no? Como que te vas un poco como a otro lugar y te enfocas solo en el placer, ¿no? En ese momento. Al final es una experiencia única para cada persona, según el día que tengas, y puede variar mucho en intensidad y en duración. Al final es como que no hay dos orgasmos iguales, ¿no? Entonces es algo complejo, como podrás ver, pero es un poco esa como la definición. Has empezado comentando que es empezar la casa por el tejado, ¿no? ¿Qué produciría ese orgasmo? Porque muchas veces nos presionamos y decimos, ay, no llego, ¿no? Y justo eso muchas veces es como lo que nos aleja, ¿no? Como esa presión. Aquí muchas veces explico, cuando explico a mis pacientes en consulta, ¿no? Que para que se dé el orgasmo necesitamos que haya dos condiciones, ¿no? Porque el orgasmo ocurre cuando esta excitación sexual se acumula y el cuerpo y la mente logran también soltarse y dejarse llevar. Entonces como que es necesario que se den esas dos cosas, la acumulación de excitación y la capacidad de soltar y liberar esa tensión. Como decía, no es solo cuestión de estimulación física, sino también de cómo tú te encuentres, de la actitud que tengas, de la conexión que tengas también con el momento, y de que haya presente elementos que nos conecten con lo erótico, con la relajación. Al final, para que suceda este orgasmo, es clave que tú tengas una buena actitud ante la sexualidad, es decir, que para ti lo erótico sea como algo que te genere bienestar, que como que lo veas bien, por así decirlo, ¿no? Que al final pues no haya bloqueos presentes ni pensamientos negativos, que muchas veces también están presentes, la vergüenza, la culpa, y todo esto pues al final hace que nos aleje, ¿no? Y nos impida como este disfrute y este orgasmo en concreto. Y como decía, también enfocarnos en el placer, en las sensaciones, y no tener como el foco en el orgasmo, que muchas veces es lo que ocurre. Y por otra parte, que esa estimulación que está viendo, pues que sea adecuada, ¿no? Que al final cada persona también tiene pues sus ritmos, sus preferencias en cuanto a cómo necesita ser estimulado o cómo le gusta. Y al final, cuando todo esto se alinea, es más probable que el orgasmo se produzca, pero tampoco es como una receta mágica de si tenemos esto va a ocurrir, porque al final influyen muchísimas cosas. ¿Qué diferencias existen entre el orgasmo masculino y el orgasmo femenino? Pues mira, en realidad tenemos más similitudes de las que muchas veces creemos, porque al final todo lo que hemos ido hablando ahora en este ratito servirían tanto para el orgasmo femenino como para el masculino. Pero por destacar así como las que yo creo que pueden ser como las dos diferencias más
más a destacar. Por un lado, la duración, que los orgasmos femeninos son más largos, que esa cantidad de contracciones de las que hablaba antes se dan en mayor cantidad. Y por otro lado, el tema de lo que es la multiorgasmia y el periodo refractario, como el periodo de recuperación que se llama. Al final, muchas mujeres pueden experimentar múltiples orgasmos durante una relación sexual, debido a pues, la ausencia o que este periodo de recuperación es más corto o más innecesario muchas veces que frente a la recuperación que necesita pues, la erección en un hombre. Sin embargo, la capacidad de tener orgasmos múltiples varía según factores físicos, psicológicos, emocionales, como pues, el nivel de excitación que tengas, la relajación en la que estés y también la estimulación adecuada, ¿no? Al final, una vez más, es como que influyen muchas cosas y al final es importante conocer que esta capacidad existe, pero no caer en exigencias de tengo que lograrlo, ¿no? Porque al final eso, una vez más, pues, nos va a alejar y nos va a acercar mucho más a vivir el sexo desde la exigencia, la presión y menos desde el placer. También hay personas que quizás en ese momento no se sienten a gusto y para terminar dice, bueno, pues yo lo voy a fingir. ¿Se puede fingir físicamente o se termina notando? Uh-huh. Bueno, aquí la realidad es que aunque el mayor porcentaje de personas que fingen los orgasmos son mujeres, es cierto que también hay hombres que lo fingen, ¿no? Y las razones suelen ser las mismas. Al final es también como muy, muy complicado identificar porque estas contracciones, por así decirlo, si tú tienes pues como la conciencia, estás también como conectada con tus músculos, realmente tú igual que contraes y relajas otros músculos, también puedes como fingir esas contracciones, pero como que muchas veces al final es también como no, todo el acto de pues a lo mejor gemir o como poner caras, ¿no? Como que al final es muy fácil como hacer la actuación, por así decirlo. Y al final un poco que lleva, ¿no? a que eso ocurra. Como te decía, las razones suelen ser muy similares entre hombres y mujeres y suele ser por pues, evitar los sentimientos de la otra persona, de cómo se va a sentir si se da cuenta de que no estoy disfrutando o de que a lo mejor pues, no llego al orgasmo. También otra de las cosas que suele llevar a esto es querer terminar el encuentro sexual lo más rápido posible y no saber cómo pararlo de otra manera, ¿no? Y al final también una cosa que suele ocurrir mucho es que hay como tanta presión social y tanto desconocimiento o creencias erróneas sobre cómo debe ser una relación sexual que al final hasta como que el disfrutar o el tener un orgasmo se convierte en una obligación. Entonces al final, como muchas veces no tenemos otras herramientas para gestionar estas situaciones, como que fingir un orgasmo parece como la vía fácil, ¿no? O la vía rápida al final. Sí, quizás no existen todavía esas herramientas, ¿no? Para decir, mira, no me estoy sintiendo a gusto y terminarlo ahí. Uh-huh. Exacto, al final, como te decía, ¿no? Como hay muy poca información, como que nos enredamos, ¿no? No sabemos cómo tiene que ir, no sé cómo me tengo que sentir, no le doy el espacio a cómo me siento o a lo que está ocurriendo y es como, vale, para terminar, para salir de aquí, pues, finjo orgasmo porque no sé realmente otras herramientas. Senia, para finalizar, ¿qué tips nos podrías dar para disfrutar de un encuentro sexual? Vale, un poco así como la línea de este episodio de hablando de los orgasmos. Creo que el más importante es hacer que el orgasmo no sea el fin, que no sea el único objetivo. Porque al final, si solo piensas en llegar al orgasmo, te pierdes muchas sensaciones placenteras por el camino. A mí me gusta mucho compararlo como si te fueras de caminata. Estás como superpuesto, o sea, el foco superpuesto en pues quiero llegar arriba, quiero llegar a la cima porque sé que hay unas vistas preciosas y al final es como, vale, eso probablemente esté genial, pero todo lo que te pierdes, ¿no? De encontrarte por el camino, de disfrutar de, pues, a lo mejor de una compañía, de repente un animalillo que te encuentres. Entonces, como tener en cuenta como todo, tanto el placer de llegar a la punta arriba, de llegar al orgasmo, como todo lo que ocurre en el camino, ¿no? Pues el roce de la piel, las caricias, los besos, que al final el orgasmo sea solo una parte más del disfrute. Después, por otro lado, otro tip, explorar más allá de los genitales. Al final el placer no está solo en los genitales, sino en todo el cuerpo, porque realmente el órgano más grande es la piel. Toda nuestra piel tiene esa capacidad de sentir, esa sensibilidad, y muchas veces nos la perdemos, ¿no? Y realmente cada persona tiene lo que se llama un mapa erótico diferente, que es como las zonas que tiene cada persona con mayor sensibilidad, que les despiertan más, pues, estas sensaciones más eróticas, más excitantes, y toca un poco como descubrirlo, ¿no? Como darse también ese espacio.
Y por último, un poco también como habíamos hablado de que al final pues hay que desarrollar también habilidades nuevas, ¿no? Un poco aquí la clave puede ser a la hora de compartir tu sexualidad, la comunicación. Hablar sobre lo que te gusta, escuchar a tu pareja, puede hacer al final que toda esta experiencia sexual sea como mucho más placentera y enriquecedora al final. Expresar tus deseos, tus fantasías y poner límites hace que la confianza vaya mucho mejor, que la conexión esté más presente y que al final, en definitiva, el placer pueda darse de manera mucho más natural. Xenia González, sexóloga de No Me Cuentes Cuentos, muchísimas gracias por tu intervención. Para las personas que nos están escuchando, comentar que pueden encontrarla en Xenia Psicosex en Instagram y pedir la cita, ya que estos temas pues no los solemos tocar y a nosotros aquí es que nos encantan y tienen una audiencia tremenda. Así que Xenia, muchísimas gracias. Exacto. Gracias a ti por el espacio que, como decimos, hace mucha falta y hay también con mucha desinformación. Así que bueno, estoy segura de que le va a servir a mucha gente. Para tomar conciencia hay que empezar a hablar de todas las realidades. En este programa de bienestar y emprendimiento conversaremos con expertos que nos compartirán herramientas prácticas para alcanzar nuestro máximo potencial. Yo soy Raquel Valle y este es tu espacio para inspirarte, sentir y reflexionar. Estás escuchando No Me Cuentes Cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio. Hoy venimos con un capítulo nuevo de emprendimiento. Vamos a hablar con nuestro orientador laboral, Suancar González, sobre algo que es imprescindible en nuestras vidas, las nóminas. Suancar, bienvenido. Hola Raquel, buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes de No Me Cuentes Cuentos. Es un placer tenerte aquí de vuelta para hablar sobre las nóminas, ¿no? Que son todos estos datos que nos encontramos cuando nos envían el documento a principio de mes. Sí, y además me parece un tema súper interesante porque llevamos un tiempo viendo mucho por redes sociales, vídeos de gente explicando las nóminas, porque es verdad que no es una formación que se nos dé ni en el instituto, ni en la universidad, y entonces cuando empiezas a adentrarte un poco en el mundo laboral, te dan una nómina, pero a lo mejor no entiendes todos los conceptos, ¿no?, que vienen en ella. Sí, claro, no sabemos si pertenecemos a un convenio a otro, a la categoría profesional, el grupo profesional. Sí. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son estos conceptos? Pues mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo a todas las personas que empiezan en el mundo laboral, es también que se cojan una carpetita, ¿sí?, y que vayan organizando toda esa documentación, es decir, las nóminas, el convenio colectivo, el contrato de trabajo, que lo vayan archivando y organizando porque es una información que puede resolver muchas dudas y es una fuente de consulta útil. Una de las cosas que la gente nos suele pedir es el convenio colectivo. ¿Y qué es eso del convenio colectivo, no? Pues los convenios colectivos suelen ser un acuerdo que está negociado entre los trabajadores, en concreto entre los representantes de los trabajadores, que pueden estar afiliados a diferentes sindicatos, y los empresarios, ¿no?, o las asociaciones de empresarios. Y ese convenio lo que recoge un poco son las características de los puestos de trabajo dentro de la empresa. Por eso se llama convenio colectivo, porque un poco lo que define son un poco las funciones que tiene que representar y los derechos y deberes que tiene ese colectivo específico de profesionales, ¿no?, que por eso tenemos convenios de turismo, convenios de metalurgia, convenios de oficinas y despachos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las nóminas es otra cosa que mucha gente pide a lo mejor en el Departamento de Recursos Humanos al principio de cada mes, ¿no?, del mes anterior, o se la descarga de una aplicación en aquellas empresas que tengan informatizado el tema de las nóminas, pero normalmente la descargas o la recoges, firmas como la recibiste y la archivas y la guardas. Y a mí me ha pasado, supongo que a ti también y a muchos de los oyentes, que a veces hay compañeros que entran nuevos a la empresa y te empiezan a preguntar cosas sobre la nómina. Entonces yo animo a que mucha gente acuda a su departamento de recursos humanos o a su departamento de administración y que consulten todas aquellas dudas que tengan de las nóminas. Porque los compañeros de recursos humanos y de relaciones laborales están para eso y yo nunca he tenido ningún problema en que me aclaren conceptos que desconozco, ¿no?
Claro, es que a veces los trabajadores dicen, bueno, a lo mejor voy a pecar aquí de pesado, ¿no? Preguntando todo esto que quizás lo Mm, debería saber, ¿no? Como son mm. conceptos como los devengos y las deducciones también, ¿no? Sí, es por un poco por inseguridad, ¿no? Por lo que tú estás comentando, como si se supone que yo debería saberlo, pero sí que es verdad que no recibimos esa formación, ¿no? A nivel académico, con lo cual es normal que preguntemos, ¿no? Yo siempre recomiendo a todos que esto es un ejemplo base de una nómina, que la pueden encontrar, que pueden coger la suya o por internet hay muchos modelos, y van a ver que normalmente las nóminas tienen una parte superior, un encabezado donde vienen los datos de la empresa, otra parte que vienen los datos del trabajador. Ahí es importante también que vean la categoría profesional que les han puesto y la antigüedad, ¿vale? Que corresponda con tu primer contrato en la empresa, ¿no? Y luego tienen un cuadro, normalmente a la mitad, donde te vienen esos devengos, esa columna de devengos que tú comentas y esa columna de deducciones. Devengos es un poco, es una palabra que viene del latín y significa ganar o vencer. Entonces, los devengos son el derecho adquirido del trabajador de lo que ha ganado, la contraprestación económica por el trabajo que ha realizado en un momento determinado del tiempo. Y sí que es verdad que en esa columna te va a venir el salario bruto, es decir, todo aquello, toda esa retribución económica que te correspondería. Pero luego hay un apartado al lado, una columna que son las deducciones. Y ahí es lo que se le quita al trabajador por parte de la empresa para pagar pues determinadas cotizaciones que tienen que ver con desempleo, formación, seguridad social, IRPF, etcétera, etcétera. Con lo cual el salario un poco neto a percibir siempre va a ser menor que el bruto, ¿no? Y eso es importante también que lo pregunten en las entrevistas de trabajo, ¿no? Que siempre a lo mejor nos dicen, ¿y cuánto voy a cobrar? ¿No? Si se animan a hacer la pregunta. Porque muchas veces uno se va de una entrevista de trabajo. Tengo una compañera ahora que me dice, es que no sé lo que voy a cobrar. Y digo, no lo puedo creer. ¿No lo preguntaste en la entrevista? Y dice, no, me dio vergüenza. ¿Cómo es posible que hoy en día nos dé vergüenza eso, no? Pues muchas veces nos hablan, sobre todo en las entrevistas de trabajo, del bruto y no del neto, que es lo que vamos a percibir en líquido, ¿no? En nuestra cuenta corriente. Sí, exactamente. Al final, por el miedo de decir, uy, a ver si me van a echar para atrás en el proceso de selección después de haber pasado tanto por hacer una Mm. pregunta como es el sueldo, que al fin y al cabo es necesaria, ¿no? Es necesaria y es tu derecho, porque nadie trabaja gratis. Es decir, igual que en las entrevistas de trabajo hay un apartado donde la empresa te pregunta cosas y quiere averiguar cosas sobre ti, tú también, es un quid pro quo, ¿no? Tú también tienes que preguntar a la empresa sobre cosas de tu interés y entre ellas, obviamente, están las retribuciones que voy a cobrar por desempeñar mi puesto de trabajo, ¿no? Suáncar ha señalado el salario bruto y el salario neto. ¿Y qué diferencia hay entre el salario base y el salario en especie? ¿Qué es esto de la especie? Sí, el salario base es el básico, ¿vale? Sin los complementos que puedan venir por transporte, desplazamiento, dieta, complementos específicos del puesto que desempeñas, etcétera, que suelen aumentar ese salario base o básico, ¿no? Y es el mínimo por el que te va a pagar la empresa por el trabajo que desempeñas, ese salario base. Y luego el salario en especias, fíjate que yo en especias siempre lo recordaré, porque salario viene de sal, viene del latín también, no me acuerdo si era salarium o algo así, pero viene de sal. Y es porque en la antigua Roma, y hemos hablado aquí muchas veces ya en algunos podcasts anteriores, de que todo lo que viene de Roma, ¿no? Todo lo que viene del latín tiene una base hoy en día, sobre todo en el derecho, ¿no? También, que tú ahí sabes mucho más que yo de esto. Pero venía de la sal, porque creo que yo recuerdo leer que en la antigua Roma se pagaba a los funcionarios públicos con paquetes de sal, porque era muy valorada, ¿no? Era muy apreciada. Entonces, el salario en especie tiene que ver un poco no con la parte económica, sino con servicios o bienes que la empresa puede darte. Y ahí hay ejemplos que también muchas empresas pues a lo mejor te hablan de si tienes un seguro médico privado que te ofrecen, si tienes consulta psicológica o fisioterapéutica, si tienes algunos pluses, etcétera, etcétera. Son cosas que te ofrecen no tanto a nivel económico, sino más en especie, o hoy en día también muchas veces se habla del salario emocional, ¿no? Que es un poco aquellas cosas que a mí me interesan, que no tienen tanto que ver con el dinero, pero que sí ayudan a que tenga una calidad de vida mejor, ¿no?
Suancar, yo quería recalcar la importancia que tiene el emprender, ¿no? Esa responsabilidad que hay detrás, porque cuando contratamos a alguien, sí es verdad que nos cuesta, pues, por ejemplo, 4.000 euros, ¿no? Y al final, con el atraco a mano armada de Hacienda, el trabajador termina percibiendo 2.000. Sí. De hecho, es algo que esta última semana he estado viendo muchas noticias que han salido incluso en televisión, ¿no? Nacional, de muchos trabajadores que no entendían su nómina porque decían cómo era posible que la empresa pagara esos 4.000 euros que tú dices, pero que ellos recibieran 2.000, ¿no? Y es un poco por todo lo que estamos comentando, ¿no? Muchas veces esas cotizaciones, cotizar es pagar una cuota. Entonces, todas esas cuotas que paga la empresa por el trabajador van más allá del salario bruto, incluso pueden aumentar entre un 25 y hasta un 40%, ¿no? La media creo que suele estar en un 30% más. ¿Por qué? Pues porque en la nómina que comentábamos antes, al final de la nómina suele venir en muchos modelos también esa aportación de la empresa a todo lo que tiene que ver con formación, el fondo de garantía salarial, el tema del desempleo, etcétera, etcétera. Por lo cual, el coste para la empresa es mucho mayor que lo que cobra el trabajador en su cuenta corriente a final de mes, ¿no? Sí. Sí, es cuestión de que el empresario se lo piensa mucho, ¿no? Sí. Para finalizar, yo recibo muchas consultas sobre derecho laboral de este tema de las prácticas, porque ya se da por hecho de que de que un alumno esté de prácticas y le estés pagando un salario, aunque sea el que sea, pues ya lo puedes dejar solo. Sí. Yo no sé si tú lo sabes, yo no tengo la certeza. El año pasado, a finales de año, leía que iba a salir el Estatuto del Becario en España. No sé si al final se aprobó en boletín oficial o no lo sé. Pero sí que se iban adelantando cosas, que es un poco ese estatuto, lo que intenta el estatuto es un poco defender los derechos del alumno que está en práctica, ¿no? O del alumno que está haciendo una beca en una empresa en concreto. El objetivo de unas prácticas es la formación y el aprendizaje, y supervisado por un trabajador experto. Entonces, no tendría mucho sentido dejar solo a una persona que está en formación y aprendizaje sin una supervisión experta. Más allá de que pueda haber peligros específicos del trabajo o incluso de responsabilidades que no tiene que asumir esa persona que está en aprendizaje, ¿no? que está en práctica. Por lo cual no tendría mucho sentido el propósito de traer a alguien a práctica y a lo mejor estar sustituyéndolo por un trabajador a tiempo completo. Es decir, una persona que está en práctica está formándose, está aprendiendo, tiene que estar supervisado en cualquier momento. Sí que es verdad que hay convenios concretos que perfilan un poco esas funciones, pero en líneas generales, una persona que esté en prácticas tiene que estar supervisada en todo momento por un tutor de empresa, que es un poco quien se encarga de esa formación, ¿no? Suancar González, muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas que nos han salido en cuanto a entrevistas de trabajo, contratos, nóminas y todo lo que nos queda por hablar, porque todavía tenemos una tertulia pendiente con Soraya Tres Palacios, que la tenemos en abril, y vamos a simular esta entrevista de trabajo y muchísimas cosas más que nos quedan aquí en la Escuela del Emprendimiento. Sí, y cualquier duda respondemos también a preguntas que hagan a través de las redes, ¿no? Sí, por supuesto. Suancar, muchísimas gracias. Nada, a ti un placer. Feliz tarde a ti y a todos los oyentes.